Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sin más, vamos a darle lugar a nuestro hermano Luis. Antes, recordando que este programa es un programa de la juventud de la Iglesia Madre de Málaga, donde la juventud está estudiando la palabra del Señor. Y cada jueves el Señor nos ha puesto este sentir de invitar a hermanos y también de juntos estudiar las maravillosas y grandes doctrinas bíblicas que nos revela la palabra del Señor. Así que hoy el hermano Luis va a compartir Cristología y vamos a ser bendecidos, vamos a ser enriquecidos a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que sin quitarle más tiempo, hermano Luis, le dejamos con toda la libertad y vamos esta noche a disfrutar con las enseñanzas de la palabra del Señor. Adelante, hermano Luis, Dios le bendiga. Bueno, pues que Dios les bendiga y vamos a entrar ya en la palabra del Señor y vamos a dar el tema de la deidad de Cristo, que es una doctrina fundamental para nuestra fe, la doctrina de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios originalmente. Vamos a leer primeramente el texto más grande que hay, que es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese texto, hermano, debemos de leerlo con el contexto también en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, nos dice el contexto bíblico, dice lo que era desde el principio. Acordaos del principio. El principio era el verbo y aquí es lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego tendremos que ir originalmente a Génesis capítulo 1 y versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son tres textos, hermano, que tienen su contexto bíblico acerca, hermano, de la persona del verbo. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la expresión eterna del Padre. El verbo, hermano, se le llama la expresión o la palabra exhaustiva de Dios. Cuando hablamos de la palabra exhaustiva, estamos hablando del que agota toda la revelación de Dios para traerlo a la humanidad. Pues dice la Biblia, hermano, en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo. En el texto más original tendremos que decir este texto que dice: Él nos ha hablado en Hijo. Ese es texto, ¿vale? En el griego es: nos ha hablado en Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Nos ha hablado en Hijo, el cual constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria eterna, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todo por la palabra de su poder. Por tanto, hay otro texto, hermano, para que sepan, hermano, que es el verbo, que dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, no lo ha dado a mostrar. Quiere decir, ha hecho la exegesis al Padre. Le ha descubierto todos los misterios que había en Dios y nos lo ha revelado a nosotros, porque en el Antiguo Testamento Dios se tenía que conformar conforme a la capacidad de los profetas, de visiones, de Urim y de Tumim, pero en Cristo la revelación ya es plena y total. El Antiguo Testamento es una revelación progresiva, mientras que ahora tenemos la revelación total y plena de Dios. Por tanto, tenemos que decir que ahora, hermanos, ya no hay más revelaciones, lo que trae el Espíritu Santo es iluminaciones.
que es completamente diferente, ¿vale? La revelación total ya está hecha, es Cristo la última revelación, lo que hace el Espíritu Santo es iluminar. ¿Qué significa esto? Imaginaros que ahora entramos en la Iglesia Madre de Málaga, donde está la juventud, apagamos la luz, hermano, y está todo a oscuras. Y ahora el hermano Lolo o el hermano Bombo coge una linterna y va alumbrando poco a poco dónde están los bancos, dónde está el púlpito, dónde está la megafonía. Lo revelado ya está establecido, ahora hace falta que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y por medio de una iluminación saber dónde está cada cosa y qué Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso dijo, Cristo, es necesario que yo me marche, pero os enviaré a otro Consolador, el cual os guiará a toda la verdad. Os iluminará, y dice otro texto, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Van entendiendo la palabra? Por tanto, tenemos que decir acerca del verbo, que es la palabra exhaustiva, la expresión eterna de Dios. Dios siempre que habla, habla por medio de su verbo, ¿vale? Habla por medio de su verbo. Aquí quiero hacer un hincapié, hermanos, porque hay muchos que piensan que Cristo es hijo por mesiandad. Y lo voy a decir porque me atrevo con la Iglesia de Málaga, que sois mis hermanos, y lo vais a entender. Cristo no es hijo solo cuando se manifiesta. En cuanto a su forma humana, pues dice la Biblia, me preparaste cuerpo. Eso se llama hijo por mesiandad. No, Jesús es hijo por eternidad. Es hijo por eternidad, porque la palabra hijo y la palabra verbo llega a ser lo mismo. El hijo es que el Padre siempre está engendrando el Hijo eternamente y para siempre. El hermano Bombo tiene niños, hermano, gloria al Señor, y solo ha engendrado una vez y después ha engendrado otra, pero Dios no es así. Él engendra intelectivamente, hermano, por generación eterna, un hijo, porque para ver un Padre eterno se necesita un hijo eterno. Aleluya. Y para ver un Padre eterno y un Hijo eterno, viene el huracán de gloria, se necesita un Espíritu eterno. Por tanto, la Trinidad está ahí, hermano, aleluya, hablando acerca de la eternidad del Hijo. Pues dice también texto, de tal manera amó a eternidad atrás al mundo que dio, que nos ha dado a su Hijo. ¿Ves? No es por manifestación de su humanidad, sino es hijo eternamente. Eso no quiere decir que sea menor, hermano, porque les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es más viejo de los dos? ¿El hermano Lolo como padre o el hermano Bombo como hijo? ¿Quién es más viejo de los dos? A ver, ¿quién es más viejo de los dos? Podríamos decir, ¿el hermano Lolo? No, porque el día que el hermano Lolo tuvo al Bombo, se convirtió en padre, el mismo segundo. Hasta entonces no era padre, pero cuando nació el Bombo, entonces fue padre y él fue hijo. Por tanto, para ver un Padre eterno se necesita un Hijo eterno. Es completamente coiguales, coeternos, consustanciales, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, ahí está el verbo que se expresa, porque para ver, hermano, siempre tenemos que ver, para que ustedes entiendan lo que es el verbo, hermano, es que hay un pensamiento que se piensa, un pensamiento que se expresa y un pensamiento que se impresa. Ahí está la ley del pensamiento del verbo. Para ver un pensamiento que se expresa, primero se necesita un pensamiento que se piensa. Para que ustedes entiendan, el Padre es el pensamiento que se piensa, el Hijo es el pensamiento que se expresa y el Espíritu Santo es el pensamiento que se impresa, aleluya, en las tres personas de la Trinidad. Porque os tengo que decir ahora ya estoy gozando, hermanos, gloria al Señor. Eso se llama el verbo eterno. En el principio era el verbo. Cuando hablamos, hermano, en el principio era el verbo, estamos hablando de la preexistencia del verbo. Porque para que tenga consistencia la redención, se necesita este atributo de preexistencia eterna. Jesús no fue creado como dicen, hermano, los testigos de Jehová. No, hermanos. Jesús es engendrado eternamente en coigualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que decir, en el principio era el verbo. ¿Y qué nos está hablando cuando dice en el principio era? La palabra era significa un tiempo imperfecto del verbo ser. Era.
quiere decir esto? Es una acción continua del pasado remoto que, imagínatelo, en la eternidad pasada, antes que fueran creados los planetas, las Pléyades, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, Él ya existía eternamente junto al Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, la palabra era está hablando, hermano, de la preexistencia. La palabra preexistencia significa existencia antes de su humanidad. Eso se llama preexistencia. Él ya era eterno, porque ese atributo solo le pertenece a Dios. Todos nosotros, Dios nos ha dado eternidad, pero no somos eternos. El único eterno es Dios, porque no tiene principio ni fin de días. Eso se le llama el atributo de la eternidad de Dios. Por tanto, antes que fueran todas las cosas, Él ya preexistía eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Hoy tengo que decir, hermano, como dice un gran teólogo llamado Francisco La Cueva, cómo vivían en su propio lugar, porque Él vive en la eternidad. Él no necesita un universo para existir, Él ya existe eternamente, aleluya, en su propia eternidad. Y tengo que decirles, hermano, una nota muy predominante que me encanta. Si Dios solo sería una sola persona, el amor no sería eterno. ¿Qué me dices, Luis? Claro. Porque el amor es una dádiva hacia otra persona. Hay un amor que se llama un amor narcisista. Ya saben lo que es. Era un hombre que le llamaban Narciso, que se amaba mucho. Para que ustedes se rían un poquitín. Se creía tanto, se amaba tanto que decía, me como la cara, qué tipo soy, qué guapo soy. Esto es lo que decía Narciso. Se enamoró de su propia imagen. Una vez marchó a un lago y vio su imagen reflejada en el lago. Fue tanto la impresión de su enamoramiento que cayendo al lago se ahogó. Eso es amor hacia sí mismo, que llega a ser pecado y malísimo, hermano. Pero para que el amor tenga sustancia, grandeza, aleluya, tiene que ser alguna dádiva hacia otra persona. Por tanto, si Dios solo sería una persona, el amor no sería eterno. Pero al haber tres personas, hermano, el amor en ellos es infinito y glorioso. Aleluya. Es una dádiva entre las tres personas, como decía Cristo, me has amado antes que el mundo fuese. Aleluya. Este es el amor que entre ellos hay, hermano, gloria al Señor, un amor infinito que no tiene medidas, hermano, gloria al Señor. Y aquí está la grandeza de su amor. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que la Trinidad, hermano, y la preexistencia del Verbo está ahí originalmente, aleluya, cuando le dice a Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Nadie puede decir yo soy, porque hoy eres Miguel y mañana ya no eres. Pero él, después de 1.000 millones de años, dice yo soy. Él no cambia ni de tiempos ni de edades. Él es infinito, glorioso, sublime. Por tanto, tenemos que decir que el único que puede decir yo soy, que es del verdadero nombre del ser de Dios, que es Yahweh, yo soy el que soy, o yo seré quien seré, puede decirlo Cristo, hermano, antes que Abraham fuese, yo soy. En él el lema de nuestro lenguaje, yo fui o yo seré, no cabe en su lenguaje. En todos nosotros sí, pero en él no, hermano, porque él no cambia. Él vive siempre en un presente eterno. Aleluya. Siempre vive en un presente eterno. Esto nos llega a decir, hermano, que él es omnipresente por tiempo y por inmensidad y inmanencia. Es omnipresente por inmensidad, ya que él lo llena todo, para que ustedes entiendan. Dios no vive en el universo vive dentro de él. Él se desborda en el universo. Por tanto, no es tan solo por inmensidad, sino por inmanencia, que Él está en cada milímetro del universo con su persona y su poder. Pero también, hermano, gloria al Señor, tengo que decirles que Él también es omnipresente por tiempo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que el futuro para Él es como un pasado y el pasado como un presente eterno. Él siempre dice yo soy. Por tanto, hermano, le dijo a Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy, hermano. Por tanto, tenemos que decir que en esa eternidad de gloria, hermanos, aleluya, está en la unidad perfecta de la Trinidad. Por tanto, estamos diciendo que en el principio era el Verbo.
Y el verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Ahí está, hermanos. Eso se le llama, primero hemos dicho la preexistencia del verbo, ahora hablamos de la coexistencia del verbo. Aleluya, una coexistencia en las tres personas. El verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios, de la misma esencia, sustancia y naturaleza, que entre los tres hay una unidad perfecta y gloriosa, hermanos, que le llaman la palabra pericóresis o circuncifixión. La palabra pericóresis significa, es una unidad que el uno vive dentro del otro, en unidad y en amor. Por eso le dijeron una vez al Señor, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y yo y el Padre uno somos. ¿Ves? Ahí está, hermano. Quiere decir que el uno vive dentro del otro en amor. Por eso decía Cristo, cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morada en él, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en ti. Porque teniendo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tienes al Padre y tienes al Hijo. Aleluya, eso es glorioso, hermano, gloria al Señor. Por tanto, hay una comunión eterna, son coiguales, coinherentes, hermano. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero que comparten la misma esencia, sustancia, naturaleza, hermano. Gloria al Señor y la misma voluntad. ¿Habéis oído bien? En la Trinidad no hay tres voluntades, no. En la Trinidad hay una voluntad que es la voluntad del ser de Dios que se autorrevela en tres personas. Acordaos siempre de esto, hermano, para que no seáis confundidos, que ya lo sabéis, pero os lo recuerdo, hermanos, gloria al Señor. Por tanto, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la traducción del Nuevo Mundo dice era un Dios, pero sin embargo se equivocan, hermano, porque el texto original es Dios era el verbo. Eso era, ¿no? En nuestra traducción es el verbo era Dios, pero originalmente es y Dios era el verbo. Era Jesús originalmente. ¿Entienden, hermano? Por tanto, no es un Dios que ha sido creado, no es una emanación de 7 emanaciones que hace siglos y siglos, hermano, hubo una creación de una emanación por medio de una demiurgo y por ello, hermano, creó el universo. Esas son las falsas doctrinas, hermano, griegas que las ha asumido los arrianos o testigos de Jehová. Por tanto, cuando decimos, hermano, en todo su esplendor que el verbo era Dios, quiere decir que tiene todos sus atributos. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Os hago una referencia, hermano, para que lo entiendan. Es que su santidad es absoluta, su soberanía es completa, su justicia es perfecta, Él es totalmente inmutable, totalmente fiel, ilimitado en poder, su conocimiento es inagotable, su presencia no tiene límites, su sabiduría sobrepasa toda la medida, hermano. Su amor va más allá de lo que se pueda describir, entender, hermano. Su gracia mayor que nuestra imaginación, su misericordia es incalculable, sublime, su ira profunda, imposible de medir, aleluya, su bondad, un océano sin costas, su longanimidad, un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos, porque Dios no es tan solo Dios por sus atributos, sino por su unidad perfecta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas coiguales, coeternas, consustanciales y coinherentes, hermano. Aquí está la grandeza de que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y lo dice claro Juan. Aleluya. Y el verbo era Dios. Hablando de la persistencia del verbo, para que ustedes entiendan, hermano, y lo quiero confirmar bien para que esto sepan, hermano, que esto es un cimiento estable de nuestra fe, que Jesucristo es Dios, y lo dice también en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Aquí la palabra primogénito viene del griego prototokos, aunque él es monogenes. Monogenes significa Dios es el Hijo unigénito, único. Pero aquí le llama prototokos, cuando toma la condición humana, le llama a él el primogénito.
Pero Él no es primogénito por ser el primer ser creado, sino por preeminencia y supremacía. Para que ustedes entiendan, Adán fue cabeza federal de toda la humanidad caída, pero Cristo es cabeza federal de la nueva creación que le viene por preeminencia y supremacía, hermanos. Esto significa prototocos, hermano. Se ha hecho cabeza federal de toda la nueva creación, hermano. Aleluya, cuando dice, aleluya, Él es el primogénito de toda la creación. Por tanto, no se han confundido con esta palabra. Y hay otro texto, si quieren lo pueden leer, que me viene de memoria, aleluya, en Apocalipsis 3:14, que dice que Él es el principio de la creación. Aquí los testigos de Jehová se agarran fuertemente, ¿ves? El principio de la creación. Él es el primer ser creado, ¿te das cuenta? Pero no se dan de cuenta que aquí la palabra, el principio de la creación, no está escrito en el griego en el protos, sino en arket o en archet, que significa Él es el originador de toda la creación. En Él tiene el origen todas las creaciones. Y volvemos otra vez a Colosenses, cuando dice Él es el primogénito de toda la creación, dice, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, aquí esta persistencia, porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tiene su existencia, tiene su armonía, aleluya. Y yo digo, ¿quién puede crear? La pregunta, Dios. Dios es el único que crea, por tanto a Él le viene, hermano, en Biblia, que Él es el creador del universo, como dice también en Juan capítulo 1 y versículo 3, hermano, que fueron creadas todas las cosas por Él, hermano. Y cuando hablamos en Hebreos también, hermano, aleluya, que en Él fueron creadas todas las cosas y las sustenta por la palabra de su poder. Por tanto, aquí confirmamos que Jesucristo es Dios. Aleluya. Jesucristo es Dios. Pero quiero decirles algo muy, muy, muy hermoso, hermano, acerca de todo esto. Y les voy a poner una coma, algo que me encanta, ¿no? Él es la cabeza, ¿sí o no? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ustedes saben por qué les llama cabeza? Aleluya. Ellos igual lo saben, hermano, porque me han escuchado tanto que igual lo saben. ¿Por qué le llaman a Jesús cabeza? La palabra cabeza significa, no es algo que como nosotros vemos, no. La palabra cabeza significa resultado. En aquel tiempo se hacía una suma y poníamos 4.850, aquí está el papel, por 3.900. Hacíamos sumas o multiplicación, ponemos la línea y el resultado, ¿dónde lo ponemos? Abajo, Miguel, Lolo. El resultado es abajo. La suma de estos dos números lo ponemos abajo, pero cuando se estaba escribiendo lo ponían encima y estaba diciendo que Cristo es la suma de todo el plan de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Aleluya, está en Cristo la suma y el resultado es Cristo. Él es la suma de Dios reflejada a nosotros y el resultado de todo el amor que se derrama desde la eternidad hacia una humanidad caída. Hoy tengo que decir, es verdad que dice la Biblia, ya estoy emocionado, si estoy en un púlpito, rompo el púlpito, gloria al Señor, pero tengo que decirles, hermanos, aleluya, que Él es el resultado de su amor, de su gracia, de todo lo que podemos ver en Dios, porque Él es la imagen, hermano, la revelación perfecta de Dios. El que ha visto a Cristo ha visto a Dios en su eternidad, en su grandeza, en su gloria. Él es la suma. Tú suma todo lo que quieras de Dios y el resultado siempre será Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, hermano. Por tanto, Él es la suma y el resultado de todo el plan de Dios, hermano. Por eso es cabeza. Aleluya, porque Él está el resultado de toda la gracia de Dios, de todo lo que podemos ver a Dios, incluso en la eternidad que nosotros entremos, hermano, solo veremos tanta gracia, veremos tanta gloria en la persona del Verbo, hermanos, gloria al Señor, que te tirarás 1.000 millones de años con la boca abierta y te darán 18.000 infartos en 14 minutos al ver al deseado de las naciones, porque el cielo es cielo, porque Él está. Por eso decía Salmos, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti?
y fuera de ti no quiero nada, te quiero a ti. Aleluya. Por tanto es la cabeza, pero no es cabeza tan solo por el plan de Dios. Él es cabeza también de todo lo que ve Dios en el hombre. ¡Wow! Quiere decir, nos representa. Y esto me enseña que toda la suma del hombre puesto en la suma de Dios, el resultado es Cristo. Por eso cuando Dios nos ve por la suma que es Cristo y el resultado es gracia. Que vengan de Rama, porque Cristo es el sumo pontífice, el que hace puente entre Dios y los hombres. Jesús es el único ser que te puede dar la mano porque Él ha venido a experimentar todas tus debilidades, todas tus miserias, todas tus tentaciones, la obediencia hasta la muerte. Dios mío de mi vida, Él ha muerto por nosotros, hermano, y probó la muerte por nosotros. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el único hermano que te puede dar la mano, porque nunca te olvides, Bombo, hermano Miguel, que dentro de ti hay un Pedro que niega, hay un Judas que vende, hay un Tomás que duda. Menos mal que tienes un Juanillo que se recuesta en el costado de Cristo y escucha todavía los latidos del corazón. Pero Dios te da la mano y te dice, te entiendo. Cuando eres tentado, yo también fui tentado como tú. Él ha venido a la experiencia de todos los humanos y te da la mano. Y yo digo, si te da la mano a ti y da la mano a Dios, porque el único que puede dar la mano a Dios es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios. Eso es sumo pontífice. Entre Dios y el hombre ya no hay distancia. Cristo lo ha unido. ¿Vale? Entendiendo. Él es la cabeza. Por eso Dios ahora nos ve por medio de su Hijo. Y te dice como que nunca hubieras pecado jamás. Porque todos tus pecados fueron condenados en su carne. Aleluya. Ya no hay nadie que te acuse. Él es la imagen perfecta que Dios ve en nosotros. No nos mira a nosotros porque si nos miraría a nosotros nos desintegraba, pero nos mira por medio del Hijo. Bendito sea Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que decir que ahí está también, hermano, la grandeza de la gloria de Dios. Vamos a ver ahora, hermano, gloria al Señor. Solo he hecho una pequeña introducción, hermano, pero quiero entrarles, hermano, en textos de la Biblia que clarifican que Jesucristo es Dios. Y esto es una doctrina fundamental. Antes les he dicho, hermano, gloria al Señor, que se puede caer de la gracia más fácilmente por doctrina que por pecado. Hermanos, esto es una verdad muy seria. Créanselo, hermanos. Negar la deidad de Cristo es apostatar de la fe, porque es una doctrina fundamental. Si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. El texto es bíblico y es original. Por tanto, cuando decimos, hermano, que el verbo era Dios, tenemos que decir en Romanos 9:5, y lo podemos leer, hermano, y yo quiero para que vean que soy, como digo yo, soy más bíblico que mi cuñado. Tengo un cuñado que es más bíblico, válgame Dios. Romanos 9:5 nos dice, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre es. ¿Ves? Ese texto, acordaos, Romanos 9:5. Vamos a ver también en Tito también nos enseña la deidad de Cristo y nos dice en el 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está en Tito 2:13, apuntarlo, hermano. Luego hay otro texto que cogen los judaizantes y dicen en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Y aquí de alguna manera, si lo leeríamos de esta forma, menoscaba a la persona del manual haciéndola inferior, porque está dando la gloria al Padre y le está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, como que es inferior, como Juan se está deslizando. Y los judaizantes aquí toman el control. ¿Ves? Aquí el Padre solo es Dios, Jesús es inferior, es un Mesías nada más. Pero no se dan de cuenta
que cuando marchan, hermano, a primera de Juan 5:20, bendigo tu nombre, qué guantazo les voy a pegar. Dice, el mismo Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahora dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios mío de mi vida, pero no estaba diciendo ahí Juan, que me deja un poco. Y aquí Juan ya está matizando diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero no era la vida eterna conocer al Padre, sí, pero a Cristo también, que es Dios como el Padre. Y esta es, hermano, lo verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te das cuenta, hermano? Gloria al Señor. Ese es el contexto que podemos arremeter contra los judaizantes. ¿Van entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Aquí estoy dando, hermano, debatiendo, hermano, gloria al Señor, para que la fe que tenemos, hermano, acerca de la deidad de Cristo siempre esté ahí perenne y nunca caduque en nuestros corazones. Yo les aconsejo, si podéis, hermano, quitaros, hermano, de los TikTok de estos personajes de Salatiel y todos estos, hermano, mucho mejor, ¿vale? Luego está, hermanos, en Juan 10:30. Vamos a leer, hermano, lo que dice 10:30. Escúchenme. En el 10:30, a ver, aquí está. Aquí. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual ellas me apedreáis. Y les respondieron los judíos diciendo, por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Qué bueno, ¿verdad? Tú siendo hombre te haces Dios. Por tanto, Jesús confesaba que era Dios infinito. Eso también lo podemos ver, hermano, en Juan 5:17 y 18. Lo vamos a leer, hermanos. Y nos dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaban el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios mío de mi vida. ¿Van entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Y aquí, hermano, pues hay textos a mansalva. En Juan 20:28 nos dice, hermano, que cuando lo vio, hermano Tomás, pudo decir con palabras nítidas, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios. También, hermano, podemos ver, hermano, un texto muy maravilloso, hermano, que lo dice y es buenísimo, hermano. Me encanta. Mira, en Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando vas, hermano, a Hebreos capítulo 1 y versículo 8, el Padre, cuando introduce al primogénito, le dice, tu trono, oh Dios. Qué bien, hermano. O sea, que entre ellos se llaman Dios y no se pierden la inferioridad, sino que ahí está la grandeza de la superioridad en las dos personas o en las tres personas, porque en Dios no hay subordinación. Cuidado, hermanos, en Dios no hay subordinación entre el Hijo y el Padre o el Espíritu Santo. Ninguno se subordina el uno al otro porque los tres son coiguales y coeternos, hermano. Todos lo tienen que saber bien, hermano, que no hay subordinación. Por eso muchas veces te dirán, ¿por qué el Hijo le dice el Padre mayor que yo es? Pues muy fácil, porque se humilla. Y vamos a leer para que vean ustedes también la deidad de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses. Si quieren lo podemos leer, hermano. Capítulo 2 de Filipenses, que es un texto, hermano, que hay que leerlo y hay que memorizarlo bien, hermano, En Filipenses capítulo 2, que es el misterio de la kenosis, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, ¿ves? La palabra siendo es eternidad. A eso se le llama siendo en forma de Dios.
Esto te está diciendo, hermano, gloria al Señor, que es su eternidad. Siendo, la palabra siendo es que siempre ha existido, siendo en forma de Dios. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a la igualdad del Padre, porque con el Padre era igual, con nosotros son semejantes. Cristo no es igual a ti, es semejante, no es igual, ¿vale? Siempre hay que saber y poner las cartas sobre la mesa, hermano. Es igual al Padre, semejante a nosotros, el cual siendo en forma de Dios, morpe, manto de gloria, adoración celestial. Eso es lo que significa. ¿De qué se despojó Cristo? ¿De qué se despojó el Verbo? Nunca de la realidad de lo que Él era, sino de la gloria de su deidad, del manto de la gloria de adoración, para tomar un mandil de esclavo. Se anonadó. Quiere decir, cubrió toda su grandeza, porque dice la Biblia en Colosenses que en él habita corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad, toda la totalidad de Dios está en ese cuerpo humano, en esa humanidad está toda la grandeza de lo que es Dios en un cuerpo humano. Para que ustedes entiendan, se anonadó, se humilló, quiere decir, tapó, cubrió toda la gloria de su deidad por las paredes opacas de su humanidad. Una vez se quitó un botón de la camisa, por así decirlo, y vieron la gloria de Dios. La revelación que Dios le dio conforme lo que podían ver, porque si va con toda su nitidez se desintegran. Pero una vez en el monte de Tabor se quitó un botón y se transfiguró y quedaron asombrados de tanta gloria, hermano. Pero ahí dentro de esa humanidad estaba toda la gloria de Dios en las paredes opacas de su humanidad. Gloria al Señor, me encanta todo esto, porque en él habita toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. Por tanto, tenemos que decir que cuando dice el Padre mayor que yo es porque se ha humillado. Nunca se olviden de esta palabra que igual habrán escuchado. La humillación de Cristo no fue ser hombre. Eso fue la limitación que él obtuvo siendo hombre, pero no es humillación. Porque si es humillación, entonces, hermano, ahora en el cielo Cristo está humillado, porque es verdaderamente hombre. Pero no dice la Biblia que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Por tanto, hermano, para él no era humillación tomar condición humana. La humillación fue ser siervo. Lean si quieren el capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Lo más grande, forma de Dios; lo más humillante, forma de siervo. Para que ustedes entiendan, se despojó del manto de su gloria para tomar un mandil de esclavo y lavar los pies de sus discípulos. Ese es Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Me encanta, hermano, gloria al Señor. Por lo cual, hermano, se humilló hasta lo sumo, de tal manera que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, no a su condición de Dios, porque siempre es glorioso, sino a la palabra Dios hombre, divino humano. Nunca ponganla ahí, porque entonces es falsísimo. Hay muchos teólogos que patinan ahí cuando dice que Cristo era divino y humano. Falsísimo. Es divino humano, hay que unir todo, ¿vale? Porque las dos naturalezas se unen en la misma persona o en el mismo núcleo de la persona. Cuando Cristo asumió esa naturaleza humana, la asumió, la incorporó, esa naturaleza humana no era personal, porque en Cristo no hay dos personas. Tampoco era impersonal, como una camisa que se quita y se pone, tampoco. Esa naturaleza era impersonal. Es como esta hoja que ustedes viendo, la pongo encima de la mesa. Y dice, esa naturaleza entró en el mismo núcleo de la persona y esa naturaleza es propia suya, porque nació de ella, con ella. Por tanto, eternamente esa naturaleza estará con Cristo. ¿Me han entendido, hermanos? Esa naturaleza humana eternamente está con Cristo unida hipostáticamente. Y las dos naturalezas están completamente separadas, porque no se unen, están completamente separadas, para que ustedes lo entiendan.
Ni lo divino se humanizó, ni lo humano se divinizó. Fue la segunda persona de la Trinidad, porque las naturalezas no se pueden unir. Tienen que estar metidas en el núcleo de la persona, porque ni la naturaleza humana tenía poderes de la naturaleza divina, sino que las naturales tienen sus propias propiedades. Por tanto, si se mezclarían, tendríamos un semidios. Pero no, las naturalezas están completamente separadas, pero están unidas al mismo núcleo de la persona del Verbo. Por tanto, Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas están metidas dentro del núcleo de la persona, y tengo que decir una frase muy hermosa que me gusta, que Jesús como Dios crea y ordena el universo. Como hombre se autolimita, como cordero espía, como siervo se humilla, como león triunfa, como sacerdote intercede y como rey gobierna. Ese es Cristo. Él es la plenitud de todo lo que es Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, acerca de todo esto, que si Él es Dios, porque Él es el creador del universo. En Él fueron creadas todas las cosas. En aquel tiempo, hermano, Jesús permitía la adoración. ¿Se cuenta? Dice, y no se lo impedía, mientras que los ángeles, hubo un ángel fuerte en Apocalipsis que lo vio tan grande, tan grande, tan grande, Juan, que se tiró a los pies y dice, sí, no me adores, adora a Dios, que soy consiervo tuyo. Sin embargo, cuando vino aquel ciego, hermano, dice, le adoró y no se lo rehusó porque él es el digno de adoración. ¿Me entienden, hermano? Por tanto, Él es Dios, que se debe la adoración, hermano, por eso es Dios. Pero también, hermano, gloria al Señor, Él puede perdonar pecados, como aquel hombre que me encantó, hermano, cuando dice que le trajeron a aquel hombre que vinieron por el tejado, dice, y al ver la fe de ellos le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos entre dicen, ¿quién es este que puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Y ahora dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, no tan solo le perdono, aquí está la confirmación del perdón. Coge tu lecho y vete para tu casa. Eso fue la confirmación, la señal que Él puede sanar y perdonar. Bendito sea su nombre, hermanos. Por tanto, hermano, tenemos que decir, también hay otro texto que me olvidaba, en segunda de Pedro, me parece que está. A ver. Vamos a leerlo, porque todos estos textos son capítulo 1. Aquí está. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ves? Aquí pone por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos textos de la Biblia, hermano, para identificar que Jesucristo es Dios, hermano. Por tanto, hermano, no sé cuánto he estado, si he estado 3/4 de hora o media hora, o me he emocionado más que la gitana aquella, hermanos, pero he querido hacerlo todo lo rápido para que ustedes ahora pues pueda yo contestar a todos. No he dado todo, he dado solo un resumen, un panorama, hermano, para que lo entiendan ustedes, que ya lo entienden, pero bueno, confirmo vuestra fe, hermano, que Jesucristo es Dios y que es una doctrina que les digo muy fundamental, hermano. Es una doctrina de las doctrinas más fundamentales que tenemos en nuestra fe evangélica. Que Dios me los bendiga mucho. Dale voz. Dale voz, hermano. Al hermano Lolo. Ahora. Dios te bendiga, hermano Luis. Gracias le damos al Señor por esa exposición de la palabra, por esa riqueza en la cual Dios, aleluya, nos ha hablado en esta noche, y cómo el Señor te ha utilizado de una manera tremenda dentro de lo que es la doctrina de la cristología, una doctrina tan complicada, pero con qué facilidad nos ha expresado, nos ha enseñado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El programa anterior estuvimos hablando de la humanidad, pero se ha extendido de una manera tremenda, donde los hermanos
están disfrutando, mi persona está disfrutando de cómo ha expuesto esta doctrina y cómo la hemos podido, hermano, ir aprendiendo en esta noche. Así que vamos a entrar en otro apartado de este programa, que es las preguntas, donde los hermanos tienen el deseo de hacerte algunas preguntas con referencia a la doctrina de la deidad de Cristo. Así que cualquiera puede preguntar no tan solo el tema que he predicado, sino de cualquier pregunta de la cristología, ¿vale? Amén. Así que, hermano Santi, si hay alguna pregunta para lanzar al hermano, la primera que yo he visto, hermano Luis, ¿nos podría explicar? Lo has hecho, pero los hermanos quieren que lo vuelvas a detallar. El tema de la expresión del verbo. El verbo eterno. Sí. La expresión del verbo. El del verbo eterno, exactamente. La palabra verbo es una palabra, un discurso. Eso se llama verbo. En el griego logos. En hebreo también, hermano, es verbo o dabar. Ahí está. Entonces, él es la palabra que se expresa de parte de Dios. Dios siempre que habla por medio de su Hijo, por medio de su verbo. Hijo y verbo es lo mismo, porque la palabra hijo es da a luz algo que estaba en la mente y que da a luz. Por tanto, verbo e hijo llega a ser lo mismo, porque él le engendra intelectivamente por generación eterna. Cuando hablamos también de verbo, es que el pensamiento que se piensa, si no da a luz la expresión, no te sirve para nada. Por tanto, mira, en el Antiguo Testamento siempre que Dios ha hablado por medio del Hijo. Escuchar un poquito aquí la Trinidad de Dios, me encanta. Mira, me dan ganas de llorar. ¿Dónde vemos más la Trinidad? En el bautismo, hermanos. Donde Cristo vino a bautizarse. Ahí hubo unos hechos que nunca se habían hecho, nunca. Primeramente, por primera vez, el Espíritu Santo toma forma corporal como de paloma. Ya vale. Hasta entonces no había tomado forma, ni tomará forma. Pero ahí sí, porque era para justificar al verbo. Dice que descendió en forma corporal. Aleluya. Como de paloma. Y ahora les digo algo más fuerte. La primera vez que el Padre habla es ahí. Hasta entonces no había hablado. Porque siempre que hablaba por medio de su expresión eterna. Cuando dice, hermano, en la zarza, era Cristo, el ángel de Jehová. El que hablaba con Abraham, que comió con Abraham, eran teofanías o cristofanías. Pero la primera vez que el Padre habla es ahí, porque no puede aguantarse. Yo me imagino, dejadme un poquito locura, ¿verdad? Después, si quieres, no me invitéis. Pero dejadme una locura, porque me emociona esto al ver. Yo creo que el Espíritu Santo está en el cielo y está observando y dice, ¡que me voy! ¿Pero a dónde vas? ¡Que me voy! ¿Pero dónde vas? ¡Que me voy! ¿Pero a dónde vas? Dice, voy a tomar forma corporal y me voy a presentar delante del verbo, lo voy a justificar. ¿Quién es la grandeza más grande? Dios mío, y dice que viene en forma corporal y el Padre se levanta, dice, pues yo, si tú lo justificas, yo también. Aleluya, y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo mi complacencia. Ahí están las tres personas de la Trinidad, hermano. Gloria al Señor. Por tanto, cuando hablamos en el principio era el Logos, el Verbo, el Dabar, hermano, la expresión eterna. Cuando Dios, hermano, crea el universo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, era su expresión, su palabra. Y a la pregunta sería, ¿quién es el creador del universo? El Hijo, en la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Los tres siempre que trabajan en unidad. Nunca se olviden, hermano. Cuando es el engendramiento, porque no he querido hablar de la humanidad de Cristo que ya se desborda, ¿no? Aleluya. Pero tengo que decir, en el engendramiento del Hijo, hermano, aleluya, si quieren pueden leer la Biblia, porque aquí se han confundido mucho. Pero a ver si puedo, hermano, para que ustedes lo cojan a vuelo, ¿eh? Miguel, a ver si lo puedes coger a vuelo. Y ahora dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
Y el poder del Altísimo, muchos dicen, el que engendró a Cristo fue el Espíritu Santo. Falsísimo. No fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo, pero el que lo engendró fue el Padre. Léanlo si quieren. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra, su Shekinah. ¿Me entienden cómo le digo? El que engendró fue el Padre, porque si lo engendra el Espíritu Santo, tiene dos padres. Pero el quien lo engendró fue el Hijo, con la intervención del Espíritu Santo. Por tanto, los tres están trabajando. Es como que yo, por ejemplo, el hermano Bombo y el hermano Juan Padilla, pues imagínense que yo me voy a casar, venga, soy mozo, guapetón, no como ahora, guapetón con los ojos azules, y me voy a casar. Y ahora viene el Bombo y viene el Juan Padilla y vienen a la habitación y me están vistiendo. Los tres estamos participando de la vestimenta, pero uno se queda vestido. Los tres participaron de la encarnación, pero uno se quedó vestido de humanidad. ¿Lo han entendido ahora, hermano? Por tanto, tenemos que decir que la Trinidad siempre coopera. Cuando estaba Jesús predicando, aleluya, dice, yo no predico por mi propia cuenta, sino por la cuenta del que le envió. Aleluya. Y dice otro texto, si yo por el dedo de Dios, los tres estaban, hermano, trabajando conjuntamente. Y en la resurrección de Cristo, más fuerte. Mira, dejadme locura. ¿Ustedes saben que en la cruz participaron los tres? Los tres participaron, ¿eh? No piensen ustedes que el Padre fue inerte. Muere, sufre, anda por ahí. Si dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, el Padre estaba en Cristo reconciliando el mundo. Por tanto, el sufrimiento de dar, el sufrimiento de sufrir y el Espíritu Santo que también se ofreció, porque dice que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno, los tres estaban dando, aunque uno es el que murió. Pero los tres estaban ahí, hermanos. Y en la resurrección de Cristo, ¿quién es el que resucitó a Cristo? Pues lo voy a decir. Dice un texto, si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es Dios y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El Padre fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Pero hay otro texto, Bombo, que dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Fue el Espíritu Santo. Pero hay otro texto que dice, destruir este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Fue él también. Los tres participan. Y ahora, ¿quién es el que trabaja? El Espíritu Santo, pero los tres trabajan, porque cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morar en él. Siempre trabajan en unidad, en conjunción. Por eso dijo Cristo, para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno, sean uno en nosotros. Aleluya. Tú en mí y yo en ti. Sean uno en perfección. ¿Van entendiendo ahora, hermano? Por tanto, tenemos que decir, hermano, que el Verbo eterno está hablando de la expresión eterna y que siempre en el Antiguo Testamento nos ha hablado en el Hijo, hermano. Aleluya. Y ahora sigue hablando porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, pues dice la Biblia, aquí está la Trinidad en personas, hermano, pronombres personales. Dice la Biblia, es necesario que yo me marche, porque si yo no me marcharía, el Espíritu Santo no vendría el otro Consolador. Pero si yo me marchara, dice, os enviaré de parte del Padre al Espíritu Santo. Y dice, y no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que viene de mí, que estoy en el Padre, porque todo el Padre es mío, Él os lo enseñará. Dios mío de mi vida. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, porque le llaman el Espíritu de Cristo. Solo es reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es que adores. Por eso le llaman el Dios olvidado. ¿Saben por qué? Porque no desea la gloria a sí mismo. ¿Se merece adoración en el Espíritu Santo? Se merece la adoración. Pero dice, no, adorar al Padre y al Hijo. Que mi intervención es que vosotros adoréis por medio de mi espiritualidad. Adoréis al Padre y al Hijo. Porque adorando al Padre y al Hijo, me adoréis también a mí. Por eso le llaman el Dios olvidado. Aleluya. Porque muchos conocen la gracia del Hijo, el amor del Padre, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Ayúdenos, Dios. No sé si lo han entendido bien, ¿vale? En el imperio griego, cuando hablaban del Logos, hablaban de la igualdad de Dios en su palabra como en su persona. Por tanto, esa palabra, les dice Juan, no es una palabra tan solo, es una persona que es la palabra expresante del Padre Eterno o del Dios vivo. Es el Logos y el Verbo. Por eso Juan está escribiendo. Ustedes saben, y ya con esto termino, ¿ustedes saben cuál es el primer libro que escribió el Evangelio de Juan? O sea, perdón, que escribió Juan. El primer libro que escribió Juan fue las 3 cartas. El segundo libro fueron Apocalipsis. ¿Qué les parece? Porque no le llaman, originalmente no es Apocalipsis el libro de la revelación, sino le llaman el libro del Cordero.
porque 27 veces se nombra la palabra cordero y verbo también. Más veces también el verbo. Y cuando escuchan, hermano, el apocalipsis del verbo, de todo eso, ¿y quién es esto? Y empieza pues el Evangelio de Juan, que es un debate hablando de la deidad de Cristo y de la humanidad de Cristo. El Evangelio de Juan son señales, son hermanos que se habían levantado falsas doctrinas y les está expresando diciendo: este Evangelio, este libro que yo os he escrito, es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es. No sé si le he contestado bien a la pregunta, hermanos. Adelante. Muy bien, tío Luis, muy bien. De verdad que estamos disfrutando con esa exposición, con esa explicación de la palabra, cómo han matizado la expresión del verbo, el lugar del verbo y de qué manera hemos podido entender cómo actúa. Así que hay algunas preguntas más que tienen los hermanos y hay un hermano que es fan tuyo que tiene una pregunta y vamos a dejar que sea él el que te la haga directamente. Hermano Santi, abre el micro del bombo que le quiere hacer una pregunta a nuestro hermano Luis, por favor. Vale, ¿se me oye? Sí. Bueno, estamos aquí, la verdad, bendecidos esta noche, disfrutando del Señor, de la compañía de los hermanos y con el tío Luis también bendecido. Yo tengo una pregunta que alguna vez creo que la hemos hablado con él, pero no la tengo todavía muy clara. Es ¿en qué límite se mueve, el límite no es la palabra, pero en qué línea se mueve Cristo en cuanto obró como Dios y en cuanto obró como hombre? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Él fluía con los dones de la misma forma que nosotros. Él en esa capacidad que tenemos nosotros de ser investidos por el Espíritu Santo, recibir esos dones y fluimos a través de esos dones. ¿Cristo era de esa misma forma? ¿O él siendo Dios? A ver, No, hermano. Él tenía un ministerio mesiánico. Nosotros tenemos pequeños dones, pero él tenía un ministerio mesiánico, porque el Espíritu Santo me ha ungido. Por tanto, la excelencia era más grande, originalmente, claro. Dice: si no creéis por lo que os digo, creed por las obras que yo os he hablado. Claro. Muchos dicen que el que hacía la obra o el que obraba era el Espíritu Santo de él, como nosotros, pero no es así. Porque entonces Jesús no había dicho nunca: el que en mí crea mayores cosas que yo haréis, sujeto de atribución. El que hacía todas las cosas era Cristo en la voluntad en la voluntad del Padre y en la comunión con el Espíritu Santo, pero el que ejecutaba, el sujeto de atribución, era Cristo originalmente. Por lo tanto, mirad, es que tenemos que jugar un poquitín, jugar en el sentido, para que veáis. Y esto es comunicación de propiedades, que es la doctrina más profunda que hay en la cristología, que es la unión hipostática. A ver si lo puedo explicar para que vosotros la entendáis. Mira, hay un texto que dice la Biblia: nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, ni tan siquiera el Hijo del Hombre, ni los ángeles. O sea, que no lo sabe. Y hay otro texto también en la Biblia, que vino una mujer de flujo de sangre y dice, le tocó el borde de su manto y dice: ¿quién me ha tocado? Que de mí ha salido poder. ¿Lo sabía Jesús? No. Y hay otro texto que dice a Marta y a María: ¿dónde lo habéis puesto? A Lázaro. Y le dice: ¿lo sabía Jesús dónde lo habían puesto? No. Sin embargo, hay otro texto que dice por ahí: y no necesitaba que nadie le enseñase lo que había en los corazones de los hombres, porque él los conocía. O sea, en partes decía que no, era ignorante, y en partes decía que sí lo sabía. Ahí estamos de alguna manera mirando la conexión que hay entre las naturalezas en la persona de sujeto de atribución. Por tanto, tenemos que decir, vemos la manifestación de su atributo de omnipresencia. En su cuerpo humano nunca puede ser omnipresente. Sin embargo, dice la Biblia a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Omnipresencia. Claro, era en su divinidad que lo vio. Su humanidad nunca puede estar en diferentes partes, pero sí en su divinidad. Entonces tomó esa naturaleza, ese atributo que es comunicación de propiedades, y lo vio
lo vio porque estuvo ahí, en su espiritualidad y en su divinidad. Otro texto. Jesús era omnipotente. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos, hermano, es que reprendiendo los vientos y los mares se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo? A través de su divinidad persona le comunicó a su naturaleza que reprendiera los vientos y los mares. Él nunca había podido hacer nada en su humanidad, pero como fue una comunicación de propiedades, hermano, que le comunicó desde su naturaleza divina, persona que es el sujeto de atribución por el Espíritu Santo a su humanidad, reprendió los vientos y los mares y se hizo grande bonanza. En su humanidad no tenía ese atributo, pero se le comunicó. Por tanto, había una comunicación desde divinidad a humanidad por medio de la persona y el Espíritu Santo. Eso se llama comunicación de propiedades. La pregunta es, ¿Jesús como hombre podía perdonar pecados? No, pero como Dios sí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pero ¿por qué? Porque el sujeto de atribución, que es la persona del Verbo y su naturaleza divina. ¿Entendéis? De la misma manera se le comunica desde divinidad a humanidad y desde humanidad hasta divinidad. ¿En qué sentido? ¿Como Dios puede sufrir Dios? No, pero experimenta su sufrimiento en su humanidad. ¿Dios puede tener debilidades? No, pero experimenta las debilidades en su lado humano. ¿Jesús puede ser tentado? O sea, ¿Dios puede ser tentado, Bombo? No, pero experimenta la tentación por medio de su humanidad. ¿Ves? Desde un lado hacia otro, más fuerte. Y voy a ir tirar. ¿Dios puede obedecer? No, porque Él manda, pero sin embargo experimenta la obediencia. Jesús dice, por cuanto padeció, aprendió. La palabra aprender aquí no es, porque Dios no puede aprender. Experimentó la obediencia, porque Él siempre mandaba y ahora obedece. Experimenta la obediencia por medio de su lado humano y persona. Por tanto, esto, hermano, es una experiencia que se le comunica a su divinidad. La pregunta es, ¿Dios puede morir? No puede morir, pero experimenta la muerte en su lado humano. Porque, ahí va, esto os va a gustar. El mismo que tiene poder para nacer, tiene poder para morir. Si Jesús no había nacido, entonces no podía haber muerto, pero el que nace puede morir. Por tanto, y el que muere, ¿por qué muere? Por sustitución de todos nosotros. Él experimenta la muerte por todos nosotros, hermano. Por eso hay una frase que dice por ahí, ¿Dios puede morir? No, pero el que muere en la cruz es Dios, pero muere en su lado humano, pero experimenta la muerte. Porque dice la Biblia en Hebreos que Cristo probó la muerte por todos nosotros. Vais cogiendo la idea, hermanos. No sé si eso es comunicación de propiedades. Lo he hecho un poquito panorama para que lo entendáis. Es el tema más profundo, pero bueno, parece que la gracia de Dios me deja pues comunicarlo a mi pueblo con palabras sencillas para que lo entendáis. No sé si hay alguno que no lo ha entendido, hermanos. Se lo explico mejor, porque esto lo que no quiero es que nunca haya cosas que yo no he dicho. ¿Entendéis? Quiero que lo veáis como lo dice la Biblia. Yo no he dicho fuera de la Biblia, sino con la Biblia originalmente, ¿vale? Ahí está, hermanos. ¿Qué te ha parecido, Bombo? Muy bien, precioso, que ya lo hablamos un poco y ahora me lo ha aclarado mucho más. No, Me lo ha aclarado mucho más. Y claro, son desde las naturalezas, ahí está. una bendición. Solamente este apunte y ya dejo a los demás hermanos que también hagan sus preguntas. Entonces, ¿Cristo tenía dones, recibió dones por el Espíritu Santo o actuó en comunicación de propiedades? Claro, pero era unción. Más era unción. Pero el que ejecutaba era Él. Los dones son para nosotros, ¿vale? Pero él no dice que tuvo dones. Él era Dios mismo también. Lo que pasa que él es Mesías. Al ser Mesías está ungido por el Espíritu Santo en plenitud. Nosotros en dones, él en plenitud. Porque él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? ¿Que el Espíritu Santo tiene 7 espíritus? No, las 7 manifestaciones de la unción del Espíritu Santo que nos dice en capítulo 11 de Apocalipsis, pido sabiduría, eso ahí están los 7 espíritus de Dios, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, en nosotros son pequeñas dosis, gotitas, en él es un río caudaloso, que el Espíritu Santo va sin trabas, aleluya, en conexión con el mismo poder, la misma gloria, la misma sustancia, y todo igual, hermano, en conexión, pero el que ejecutaba las cosas era Cristo originalmente, ¿vale? No sé si la habéis entendido. Vamos. Adelante, a ver esa otra pregunta.
muy bien, tío Luis. De verdad que una exposición preciosa y con un entendimiento muy amplio sobre la posición en la que el Señor utilizaba los dones y utilizaba la unción que había recibido. Yo creo que ya alguna vez que otra me la ha preguntado al bombo y yo también le he dado alguna explicación, pero hoy le ha dado una explicación amplia y con un fundamento bíblico para poder esclarecernos lo que es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta más? Y Santiago. Ahora hay un hermano Santiago. hay hermanos ministerios que me gustaría darle también el lugar. Dios te bendiga, tío Lolo, ¿me escuchas? Sí, dime. Nada, el Lolillo ha hecho una pregunta ahí para que se la pase al tío Luis. Sí, ahora se la vamos a pasar. Un segundo. Me gustaría que mi hermano Miguel, que está con nosotros, mi hermano Antonio Porra, que también está con nosotros, ministerios, que ellos también se sintieran libres y si quieren preguntar o quieren participar, tienen toda la libertad. Miguel, Porra, tenéis toda la libertad para que también entre en el programa y deis cualquier opinión o cualquier pregunta o lo que sintáis de parte del Señor. Santi, abre el micro, hermano Miguel. Sí, adelante, tío Miguel, conecta el micro. Conecta el micro, Miguel. Adelante. Ahora. Bueno, Miguel, estaba escuchando y estaba muy atento, muy bien, Luis. Solamente la pregunta era vamos, la pregunta porque ya la he hecho porque me da permiso el hermano Lolo, porque no iba a participar solamente en este sentido, sino de oír, que bastante oído, ¿no? Solamente una pregunta que no la tengo yo personalmente muy clara y que quisiera que, por favor, si la sabe, me la explicara, ¿no? Y cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre, ¿qué significado tiene esa expresión, el Hijo del Hombre? Gracias. sí, el Hijo del Hombre está diciendo en su manifestación humana, quiere decir el ser divino humano, o sea, el representante legal de toda la humanidad. El Hijo del Hombre, por excelencia, se ha puesto como cabeza federal de la nueva creación. Por tanto, está hablando de que ese Dios se ha hecho hombre, por eso se llama Hijo de Hombre. Claro, porque Él es hijo de hombre, hijo de mujer originalmente, porque el hombre no ha tenido aquí participación. Por tanto, nos habla, hermano, acerca del Hijo del Hombre, como diciendo el humano que por excelencia representa a toda la humanidad para Dios. También lo podemos leer en Daniel. ¿Te acuerdas, Daniel? Que dice, y vi uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de una teofanía, pero aquí es lo original. Este es el original. El Hijo del Hombre que Jesús mismo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, yo mismo que soy humano como vosotros, porque Cristo ha dicho que no es igual, es semejante, pero que representa a la humanidad, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que por excelencia es Dios y es hombre, nunca os olvidéis nunca de esta palabra. Jesús es divino humano. Por favor, no pongáis nunca la I en el medio porque rompéis todo el esquema de la unión hipostática, ¿vale? Es divino humano, ¿vale? Divino humano. Entonces Jesús, cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando de su lado humano, pero que es representante de toda la humanidad, es el lado humano. Quiere decir, en el lado divino representa a Dios y en el lado humano representa al hombre. Ahí están las dos naturalezas unidas en un sujeto de atribución. Por tanto, podíamos decir, Jesús pudo pecar, hablaríamos de la impecabilidad de Cristo. Jesús podía pecar, era una imposibilidad, porque lo que peca no es la naturaleza, es la persona. Por tanto, a Jesús, al asumir una naturaleza, no asume una persona, sino asume una naturaleza. Pero el sujeto de atribución, si podría pecar Cristo, es el sujeto de atribución. Imagínate que ahora, perdona esta expresión, voy donde el bombo y le pego una guantada, guantazo que le va. Y ahora digo, Lolo, bombo, que no he sido yo, que ha sido mi mano. Anda por ahí, ha sido tú, porque el sujeto de atribución, todas las acciones van decaídas al sujeto de atribución que es el Luis. No ha sido mi mano, ha sido el Luis. Por tanto, si el Luis podría pecar,
no era la humanidad, era el sujeto de atribución, que es la persona. Y si decimos que Cristo puede pecar, el Verbo eterno puede pecar, es que Dios puede pecar. Y si decimos que Dios puede pecar, es una imposibilidad de conceptos. Es imposible. Dios no puede pecar, hermanos. Y estamos hablando del Hijo del Hombre, quiere decir, toma una condición humana, asume una naturaleza humana y nos representa, y él mismo se llama a sí mismo Hijo de Hombre, porque es nuestro representante legal y es humano al 100%. Os digo desde aquí que es humano al 100%, hermano, y ha experimentado nuestras debilidades. Por primera vez Dios se ha hecho hombre, que es grande, que no quiero entrar en este segundo mensaje, que Pablo, hermano Miguel, tiene dos cosas que es ignorante. Y una es que marcha al cielo y cuando dice, ¿cómo es el cielo? Dice, ni idea, ni sé, no sé cómo. Es un misterio. Dice, no ha subido al corazón de hombre. Y la segunda dice, ¿cómo es la encarnación? Dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Es un misterio y no se puede discutir. ¿Cómo ha sido? No lo sé. Que quepa un océano en este vaso es imposible, ¿no? Pues más imposible es que Dios se haga hombre. Pero se hizo. Se hizo, hermanos. Por tanto, hermano, cuando Jesús toma esa condición humana, asume esa naturaleza humana, es el Hijo del Hombre. Y él, cuando habla, hermano, acerca del Hijo del Hombre, es que soy humano como todos nosotros. Nos representa y está hablando de su humanidad, pero también de su deidad, porque también Hijo de Hombre es que está hablando que también es Dios, en ese sentido. No sé si le he aclarado algo, hermano Miguel Heredia. Sí, 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 sí. Está muy bien, muy bien. Muy bien. Es que te expresas tan bien que me dejas para quedar así, ¿no? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Es así, No, es yo así. que estaba estudiando eso, digo, a ver qué significa el Hijo del Hombre. Eso Porque, es, para claro, que sepáis que el Hijo del Hombre, o nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, dice, ni los ángeles, ni tan siquiera el Hijo del Hombre, claro. ¿Por qué? Porque en su humanidad no lo sabía. No se le comunicó cuándo vendría, pero como Dios lo sabe todo, pero como hombre no lo sabe todo. Por tanto, está autolimitado en su lado humano. Su lado humano no tiene el poder de la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, hermano. Por tanto, en ese lado humano no lo sabe porque no se le comunica, pero en su lado divino siempre lo sabe. No sé si lo entendí. sí, 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 Adelante. vamos a ver, para aclarar algo por si acaso, ¿no? A ver si tenía más Plenamente, profundidad. no, no, está bien, está bien. A ver, plenamente al 1000 por 1000, al 100 por 1000, hasta el pleno de mi vida, que Jesucristo es Dios e indiscutiblemente. Eso, Claro. porque en él Y es habita hombre. corporalmente la totalidad o la plenitud de la deidad. Esto está indiscutiblemente. Pero claro, al leer El Hijo del Hombre, pues claro, uno busca, ¿no? Como que tiene Lee. algún misterio más profundo. Eh, No, de el- esta manera no, pero el- nos representa. Nos no, no, no. representa. Sí, 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 sí. Y tengo que decir que el propio Juan dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne es anticristo. Por tanto, tenemos que decir, escuchar un poquito, tanto a un lado como al otro. Si decimos que Jesús no ha venido en carne, somos anticristos. Y si decimos que Jesús no es Dios, caemos de la gracia. O sea, que nos conviene que Jesucristo es divino humano. Se acabó. Por las dos partes tenemos que creerlo porque es bíblica. La pregunta sería, ¿entiende la encarnación? No, pero como lo dice la Biblia me lo creo. ¿Entiende la Trinidad, hermano Miguel? No, pero me lo creo porque lo dice la Biblia. He debatido con muchos mesiánicos y han dicho, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Digo, ya lo sé, pero el concepto sí está en la Biblia. Y es más grande el concepto que la palabra. Y ahora le digo también a este que me preguntó, digo, ¿tú crees en la omnipresencia de Dios? Dice, sí. Digo, pues no está en la Biblia. La palabra omnipresencia no está en la Biblia. Pero sin embargo lo creemos porque el concepto está en el Salmo. ¿Me entienden cómo les digo? Por tanto, son temas muy profundos que aún en la eternidad seguiremos preguntándole, porque necesitaremos toda la eternidad para entender, hermano, todos estos misterios que poco a poco van a ser revelados, pero necesitarás una eternidad para conocer a Cristo y no llegarás a conocerlo, porque eres grandísimo y sublime. Amén. Adelante. Sí, sí. Amén, sí, Señor. Muy bien. Dios Luis, de verdad que estamos disfrutando con esta exposición, con estas enseñanzas que tanto bien hace a la juventud. Estamos en unos tiempos donde hay mucha hambre
de poder conocer y entender las cosas del Señor, y donde la juventud nos demanda pues la enseñanza, la doctrina y el adoctrinamiento de cada uno de ellos. Así que hay algunas preguntas más. Hay la pregunta de un hermano. A ver si nos podrías explicar un poco más profundo sobre la pericosis. Es un hermano. Pericóresis. Sí, la pericóresis. Sí, es la unidad esencial y sustancial que hay en las tres personas de la Trinidad. A ver, pericóresis significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando en un movimiento eterno. Quiere decir que la Trinidad no es estática, es movimiento. Y todo lo que se mueve tiene vida. Aleluya. Por tanto, es el movimiento eterno que ellos tienen en las tres personas de la Trinidad, conviviendo el uno dentro del otro, hermano, como dice la palabra del Señor. Por tanto, la palabra, os voy a ensanchar un poquitín más, ¿vale? Os voy a decir hoy un misterio que hemos entrado, ¿vale? Y es que la peri significa coro, pericóresis, o sea, peri significa movimiento, coro significa danza. O sea, quiere decir que ellos están danzando en las tres personas de la Trinidad eternamente. Eso se le llama como una danza, ¿vale? Pero qué bueno, escuchad un poquitín esto. En esa danza se ha abierto. La danza de la Trinidad se ha abierto. ¿Y sabes quién ha entrado en la danza? La Iglesia. Porque somos ahora partícipes de su naturaleza divina. Y leo la Biblia, dice, para que sean uno. Como yo y tú, Padre mío, somos uno. Tú en mí, yo en ti. Eso es pericóresis. Dice, sean uno en nosotros. Quiere decir, hemos entrado en la danza de la santidad de Dios, participando de su naturaleza divina y entrando en el plan de Dios eternamente y para siempre. Esto es glorioso, ¿eh? En la danza de la Trinidad. Qué bien. Qué bien, hermano. Me encanta esto. Siento Dios, hermanos, que Dios me haga dar el privilegio a mí, a Miguel, a todos, entrar en la danza de la Trinidad, de su santidad, de su gloria, de su bendición. Amén, sí, Señor. Y encima nos promete y nos dice, papá, me dice así, ganas de llorar. Y dice, Padre, ¿para qué? Quiero que donde yo estoy, también la iglesia de Málaga esté conmigo, que estén conmigo aquí a mi vera, los quiero tener conmigo. Y es que lo dice la Biblia, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Y dice una promesa para Málaga, para Luis, para todos. Dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Estaremos juntitos a Cristo. ¡Qué bien! Me la voy a gozar. Le voy a dar 45.000 besos en 14 minutos. Me la voy a gozar con Cristo, hermanos, de verdad. Gloria. Me encanta, hermano, entrar el privilegio. Y ya no sé, ya la palabra ya es quien dice no se cumple cuando dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Ahora no, ahora es que Dios te está buscando. Ha cambiado. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos busca, nos anhela celosamente. Quiere tener comunión con nosotros, quiere que participemos de Él, hermano. Por tanto, siempre el Espíritu Santo nos anhela, nos te coge. Dios mío de mí. Qué plan de Dios, me encanta. Cada día que lo leo, que lo predico y que lo enseño, me dan ganas de llorar. Que un ser tan miserable como yo, pues que tenga tanta misericordia Dios de mí y que me haga participar de tanta grandeza que no me merezco. Adelante, hermanos. Qué bien, qué bien. De verdad que estamos disfrutando. Está también nuestro hermano Pope, candidato de la iglesia, al que también le vamos a abrir el micro. Y si tiene alguna pregunta, el hermano, pues también que te haga alguna pregunta y que te dé un saludo. Así que, Santi, cuando pueda, abre el micro. Nuestro hermano Pope, candidato de la iglesia. Buenas, tío Luis. Dios le bendiga. Dios te bendiga mucho, hermano. Nada, aquí he tenido que entrar un poquito tarde porque no he podido, pero disfrutando y aprendiendo, escuchando de las preguntas y aprendiendo, disfrutando. Que Dios te bendiga mucho y
y que te siga capacitando como lo hace, para, para que los demás podamos tener un poco más de luz de las cosas de Dios. Que Dios te Amén. bendiga grandemente. Dios te bendiga, hermano Pope. Bendiciones. Está también por ahí Lolo Fernández, ¿no? Sí, el hermano Lolo quiere darte un saludo. Bueno, Santi, abre el micro al Lolo para que le dé un saludo al hermano Luis. Me adelante, Lolo. Está sin Adelante. imagen. Está sin imagen, igual no está el hermano ahora. Yo suelo hablar mucho con este hermano también, con Lolo. Bueno, pues esperamos si hay alguna pregunta más. Llevamos 1 hora y media, no tampoco quiero agotar al hermano Luis. No, yo, a ver, yo tengo un problema, una virtud, Miguel, que soy más que la gitana aquella. Cuando me se calienta la boca, sin tiempo. Bueno, pues, Lolo, Dios te bendiga. damos lugar. Santi, abre el micro al hermano Lolo. A ver, el Lolo, a ver si le quitan el micro, le pongan el micro. Ahora. Dios te bendiga, tío Luis. Muy buena respuesta. Dios te bendiga mucho, hombre. Bendiciones, hermano Lolo. Solemos llamarnos por teléfono al hermano Lolo. Me ha gustado que aclare el tema de la pericóresis, porque mucha gente a lo mejor no entiende lo que es el término, y me ha gustado, como has dicho, la danza, como que se dan la vuelta y se miran cara a cara. Eso sí. Muy bueno. Que Dios te bendiga, Tito. Dios te bendiga, Lolo. A ver, ¿alguna pregunta más? Seguimos adelante. Tenemos también al candidato de Calle Los Negros, nuestro hermano Juan Padilla. A él también le vamos a abrir el micro. El hermano también va a hacer alguna pregunta para nuestro hermano Luis. Así que, Santi, cuando pueda, le abre el micro. Juan Padilla. Adelante, micro, Juan. Dale al micro, Juan. Dios te bendiga. Adelante. Dios bendiga a todos, hermano. Buenas noches a todos y también a ti, tío Luis. Dios te bendiga mucho. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por traerte aquí, por poner esa carga y ese ánimo en ti de poder explicarnos todas estas cosas. La verdad que a mí, yo me estoy gozando. La verdad, cuando ha empezado a hablar de Jesucristo, de Cristo es la deidad, que es la plenitud, yo estaba gozando y estoy lleno ahora mismo. A mí lo que me ha gustado mucho, no tengo ninguna pregunta, más o menos me he quedado con todo y me ha aclarado casi todo. Y a mí lo que me ha gustado ha sido mucho lo del nombre, y no me he enterado muy bien, porque el niño ha entrado una milla al cuarto, lo he podido echar, pero eso, y si pudiera dar lo del nombre, porque Dios le dio un nombre, que lo tenía apuntado aquí, para que diera algo. Para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o el Adonai, que es un nombre simple de Dios. Dios tiene 3 nombres simples y 72 compuestos. Los 3 nombres simples de Dios marcan su esencia de alguna manera, que es Elohim. Elohim es Dios, creador, poderoso creador, hermanos. Elohim es una pluralidad de personas. La palabra Elohim significa una pluralidad de personas, ¿vale? Elohim. Luego está el singular Elohim y luego está El. Son 3 derivados de Elohim, hermano. Y luego está Adonai. Adonai es Señor, gobernador, el que sustenta todo por la palabra de su poder y es el que hace gobierno. Y luego está Yahweh, que es el nombre más santísimo que tiene Dios, hermano, y que se da a conocer como el yo soy, el que tiene existencia eternamente y para siempre, del verbo ser original, ¿no? Cuando dice que se humilla hasta lo sumo, quiere decir, no hay más humillación que la que Cristo tuvo hasta la muerte y aún muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó hasta lo sumo. Ensalzar a Dios no se puede, a su divinidad no, porque ya es gloriosa, no puede ser más Dios de lo que es, pero sí ensalza, hermano, a la humanidad, quiere decir, al Jesús divino humano, ¿vale?
no a su naturaleza divina, porque ya cuando hablamos de la naturaleza divina hablamos de la plenitud, de la totalidad. No puede ser más Dios que lo que es Dios. Pero cuando se han unido esas dos naturalezas, divino-humano, en la segunda persona de la Trinidad, y ha hecho todo el sacrificio que Dios demandaba, porque lo que hizo Cristo es satisfacer la justicia de Dios, y por primera vez en la cruz del Calvario la misericordia y la justicia se besaron. Ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque toda la justicia de Dios fue satisfecha. Y dice la Biblia, quitando el acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? El acta de los decretos no era la ley como muchos piensan, hermano, diciendo que Cristo quitó la ley. Cristo no quitó la ley, hermano, porque la ley es santa, justa y buena. Son las demandas de la santidad de Dios. Lo que hizo Cristo, el acta de los decretos, era un justificante, imagínate, de todos los pecados que había aquí, de todos nosotros. Eso era un acta. Y que por la ley de Dios era un hombre acusado por el delito de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, tenemos que decir que había un acta de los decretos que nos era contrario. Ante la ley de Dios éramos condenados y culpables. Lo que Cristo clavó en la cruz no fue la ley, sino este acta que nos hacía culpables. Y la pregunta es, ¿quién fue clavado en la cruz? Fue Cristo. Por tanto, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Quiere decir, cargó con todos nuestros pecados y los clavó en la cruz, destruyendo al pecado en su propia carne. Porque Él pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar, que nunca lo habíamos podido pagar, pero Él, hermano, siendo el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el pecado fue clavado en la cruz. Por tanto, la pregunta sería, ¿y Él murió en la cruz? Qué pregunta, ¿verdad? Y todos me diréis, Cristo. Pues no, murió la muerte. En la cruz murió la muerte. Ahí está, hermanos. Porque la muerte de Cristo fue la muerte de la propia muerte. Muerte, yo seré tu muerte. La ley del pecado fue clavado. No hay nadie que nos acuse, quitando el acta de los decretos, que nos era contrario, y despojando a todo principado. Claro, ¿de qué los despojo? De este acta de los decretos que nos llevaba cautivo al pecado. Quitando el acta de los decretos, ya no hay nadie que nos acuse. Aleluya, porque Cristo somos más que vencedores. Por tanto, en esa humillación que Él tuvo, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz, hermano, Dios le ensalzó hasta lo sumo, ya no hay más, para que ante el nombre de Jesucristo sea Señor, gobernador, ha tomado el señorío de todo, hermano, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La palabra plenitud viene del griego plenoma, y plenoma significa toda la totalidad. Quiere decir que en Cristo está toda la totalidad de creación y de redención. En esa redención de siendo hombre, Él le da el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Adonai, el que ha hecho, ¿cómo le voy a decir yo? El prototocos también, hermano. Él es el grande, el cabeza federal de la nueva creación. Y Él ha dado todos los juicios al Hijo, también lo dice la Biblia. Por tanto, ahora Cristo es abogado, algún día será juez. Por tanto, ahí está toda la plenitud de lo que es Cristo, hermanos. Que Dios te bendiga. Creo que lo habrás entendido. Adelante. Amén, aleluya. Muy bien, sí, Señor. Bueno, vamos a ver también a nuestro hermano Santi, él es el técnico del programa, y el hermano también pues tiene alguna pregunta y también tiene algo que decir. Así que, Santi, abre el micro, saluda al hermano Luis, y si tiene alguna pregunta, pues también se la preguntas al hermano. Buenas noches, tío Luis, que Dios le bendiga. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este programa de los jóvenes de la Iglesia Madre de Málaga. Para nosotros es una bendición que estés con nosotros. Y nada, no tenía ninguna pregunta, pero solo era para saludarte, que hemos gozado con todo este estudio de Cristología que nos has expuesto. Yo lo he grabado porque estoy como técnico y estoy atento aquí a que no me salte un micro para que no se te corte. Y la verdad que gracias por estar con nosotros y decirle aquí a los jóvenes, con el permiso del tío Lolo, que esto es para ellos, que si tienen que hacer preguntas, que adelante, para eso estemos
este tipo de programas para que sean todos bendecidos y que tengan las preguntas y que aclaren sus dudas, porque esto es para aclarar sus dudas sobre el tema que ha expuesto el tío Luis. Y que pronto te vengas a Málaga. Te esperamos en Ojalá Málaga. Dios, ojalá, hermanos. Yo no lo digo por zalamería, no me gusta ser ni zalamero ni nada, pero es donde a través de los sellos, de la predicación que estuve allá y de todos vosotros, os conozco sin conoceros personalmente, ¿no? Pero me siento muy a gusto en el Málaga, me siento muy a gusto y hablo con muchos hermanos y me siento pues como que si sois míos y yo soy vuestro, hermanos, de verdad. Y no lo digo por hacer la pamplina, Dios me libre, no me gusta nunca en la vida, pero hay en zonas que cuajas, que me encanta, pues Málaga es de las zonas que más me encantan de España, por no decir la mejor. Eso sí, lo digo de corazón, hermanos. Y siempre que Pues, me llama el hermano Lolo, pues yo estoy ahí. O antes en los sellos siempre estaba con vosotros. Y Dios me libre, hermano, porque me siento muy a gusto, de verdad. Y bendito aquel día que a mi hermano Cristo Vital me permitió de Granada marchar a Málaga, Madrid, y al hermano Julio por dejarme predicar aquel día, que la gocé predicando, con muchos nervios, pero bueno, ya después ya me la gocé. Que Dios os bendiga mucho por el privilegio que me dais aquel día, que fue inesperado, ni tan siquiera me quedé a cenar, nos marchemos, pero bueno, la verdad es que fue una bendición del cielo, esperando que algún día, pues los hermanos que tengan misericordia, la verdad es que no es muy caro ir a Málaga. He estado mirando y el tren, el AVE va directamente a Málaga desde Zaragoza. Y si no en avión también es porque es una ruta muy transitada. Es muy transitada, entonces los billetes son muy bajos, muy bajos. Pero bueno, yo echo el anzuelo para si alguno pues, estar allá y abrazaros y estar con vosotros y disfrutar con todos vosotros, de verdad, hermanos. Adelante. Venga, amén. Pues que Dios te bendiga y ha sido un placer, tío Luis. Dios te bendiga, hermano Santiago. Dios te bendiga, hermano Luis. La verdad es que yo tengo que decirlo, que cada vez que he llamado al el hermano siempre ha estado presto, o bien por el sello, o bien de cualquier otra manera, para estar con nosotros y disfrutar con Málaga. Así que, por lo que a mí me atañe, buscaremos la manera de que el hermano esté con nosotros aquí en Málaga y que lo disfrutemos y siga con esa enseñanza y con ese conocimiento enriqueciendo a la iglesia del Señor. Me gustaría, con una pregunta, hermano Luis, cerrar el programa. En la clase anterior o el programa anterior estuvimos hablando sobre la humanidad de Cristo y usted ha traído un estudio sobre la divinidad. Me gustaría cerrar el programa cómo coexisten las dos naturalezas en una sola persona, cómo habitan, cómo se unen. Me gustaría que nos dieran un último detalle. Yo sé que a lo largo del mensaje usted ya lo ha explicado, pero me gustaría que nos dijera algo más con la finalidad de cerrar el programa y uniendo esas dos partes, su humanidad, su divinidad, dentro de una sola persona. Bien, hombre. Eso se llama la unión hipostática, ¿vale? La palabra hipostasis viene del griego sustancia. Pedí a Dios que me daría algo para que mi pueblo entendiera de alguna manera la unión hipostática. Y Dios me lo dio, tuvo misericordia de mí, de este gitanico, y me lo dio. Y hay dos sustancias en este mundo que llegan a estar en el mismo sitio, nunca se unen ni se mezclan. Y eso es el aceite y el agua. Coges una botella de agua, la llenas hasta mitad de agua y luego haces aceite, la volteas y por mucho que la volteas, al cabo de los 5 minutos el agua quedará abajo y el aceite quedará arriba. Por tanto, en la persona del Verbo había dos sustancias, su naturaleza divina y eterna con la sustancia humana. Estas entraron dentro de la persona del Verbo para que ustedes sepan el contenido, las dos naturalezas, el continente, el Verbo eterno.
dentro de ese núcleo de la persona estaban las dos naturalezas. Por tanto, emanan desde sujeto de atribución. Cuando hablamos del sujeto de atribución, hermano, hablamos de la persona del verbo, ¿vale? Entonces, tenemos que decir que esas dos naturalezas, quiero decir que están completamente separadas entre sí, porque ni lo humano se diviniza ni lo divino se humaniza. Cada cual tiene sus propias propiedades, ¿vale? Por tanto, Jesús es humano al 100%. Jesús es divino eternamente al 100% con la persona. Entonces, esa naturaleza asumida la incorpora, ¿vale? Pero no rompen el esquema de su naturaleza divina, como ha llegado a pensar la kenosis en su estado extremo. Dijeron que al asumir una naturaleza humana, como que hubo atributos que no estaban. No, todos los atributos estaban perfectamente en esa naturaleza divina. Dios no puede ser ni más Dios de lo que es, ni menos Dios que lo que es. Por tanto, cada cual de las naturalezas tiene sus propios atributos. He dicho antes, hermano, que esa naturaleza humana asumida no es personal, porque si sería personal, hermano, entonces en Jesús habría dos personas. Eso es malísimo. Aleluya. Luego está impersonal. Es como un buzo o como una chaqueta que se quita y se pone. Tampoco fue así, hermano. Esa naturaleza se le llama impersonal. Quiere decir que entró dentro del núcleo mismo del verbo eterno. Ahí está. Entrando Jesús, esa naturaleza humana dentro del núcleo del verbo, lo que pasa es que esa naturaleza ya es propia suya. Es suya propia. Por tanto, he dicho que convivirá esa naturaleza eternamente con Cristo. Podéis leerlo, hermano, en el capítulo 22, que le llaman el estado eterno, y dice, y vi el trono de Dios y del Cordero. El Cordero es su humanidad. Por tanto, eternamente estará su humanidad, porque si Jesús no es humano, no es sacerdote eterno, porque como Dios no puede ser sacerdote eterno, pero como humano sí. Y dice que Él es con juramento santo. Y si la palabra de Dios es eterna, ¿qué no será su juramento? Por tanto, como humano es eternamente sacerdote, es eternamente cordero. Ahí está. Por tanto, ese es el lado de su humanidad. Por tanto, tenemos que decir que ahí está el sujeto de atribución. Y luego está, hermano, su persona. Luego está su personalidad, que es la extensión de su persona. Y luego está su naturaleza humana o divina, que es la expresión de su persona. ¿Lo entendéis ahora? Persona, sujeto de atribución. Personalidad, extensión de su persona. Y naturaleza, expresión de la persona del verbo. Jesús se expresa por sus naturalezas. ¿Lo habéis entendido? Eso es, hermano. Y ahora la pregunta del millón, que han llegado muchos a echar o a decir cosas, ¿no? Y me han hecho la pregunta, ¿Jesús es persona humana? No. Jesús es una persona divina que asume una naturaleza humana. Meses atrás, hermano, por medio de una persona, de un hermanico que con toda su sinceridad lo dijo, y otros hermanos cabezas cuadradas, de alguna manera, pues le contradicieron al pobre y lo machacaron. Entonces me pidió ayuda y dije, bueno, ¿cómo podemos decir que Jesús es persona humana? Jesús es persona divina. Siempre su persona es divina. Ahora podemos decir, ¿Jesús es una persona divina humana? Sí, porque asume una naturaleza humana. Pero Jesús es persona divina porque su persona antecede a su naturaleza. Por tanto, la pregunta sería del millón, ¿Jesús es un ser humano? Con todas las de la ley. Porque la palabra ser humano significa naturaleza humana. La palabra ser humano es naturaleza humana. Por tanto, Jesús, para que ustedes entiendan, cuando hablamos del ser de Dios, hablamos de su naturaleza divina. El ser de Dios es su naturaleza que se autorrevela en tres personas cuando hablamos del ser. Por tanto, Jesús era un ser humano con todas las de la ley porque indica naturaleza humana. ¿Lo habéis entendido? Jesús es una persona divino-humana. Amén. Pero nunca podemos decir que Jesús es una persona humana porque entonces, hermano, estaríamos contratestando y rompiendo la Biblia. Jesús es una persona divino-humana. Por tanto, las dos naturalezas se unen en la persona del verbo, aleluya,
y siempre eternamente estarán de esta forma. La pregunta, siempre me han hecho esta pregunta: Jesús en el cielo, ¿para qué se necesita como sacerdote? Bueno, pues no se necesita ya para el sacrificio, pero sí para la adoración, porque necesitamos un sacerdote que también en la adoración interceda en nosotros, hermano, gloria al Señor, con esa gloria y con esa grandeza, que a través de ese sacerdocio eterno será una adoración eterna para siempre, por medio de su sacerdocio eterno, hermanos. ¿Y qué más sería? Otros han llegado a decir, es que Jesús en el cielo, en su lado humano, tendrá poderes. Nunca, no. Su lado humano nunca tiene atributos divinos, nunca, ni en el cielo. El cuerpo es glorificado, pero no es divinizado. Ni lo divino absorbe lo humano, ni lo humano absorbe lo divino. Las dos naturalezas están ahí, una glorificada con más extensión, con más gloria, y la divina que siempre es eterna, hermano. Por tanto, las dos naturalezas convivirán eternamente para siempre en el cielo. Lo que pasa es que se alinearán mejor que aquí. Se alinearán, pero ni lo divino se humaniza ni lo humano se diviniza. Por tanto, tenemos que decir, eso es la unión hipostática. Hay más profundidad, hermano, pero creo que lo han entendido, hermano. Le he hecho un panorama para que entiendan lo que es es muy complicado, hermano, luego la comunicación de propiedades y todo esto. Pero bueno, creo que lo han entendido, que en este panorama, para no ya entrar en profundidad y llegar a confusión, sino mejor así, que lo entiendan y ya está. Creo que es eso. Adelante, Bueno, pastor. muchas gracias, tío Luis, por esa explicación, por esa conclusión en cuanto a la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que darte gracias por estar con nosotros, con los jóvenes de la Iglesia de La Palma, la Iglesia Madre. Te invitaremos muchas veces porque Sí, disfrutamos hermano. contigo y los hermanos, pues la verdad que gozan contigo. Estamos estudiando la palabra del Señor y hemos dejado los jueves como programa para estudiar la palabra del Señor. Estamos invitando a ministerios, otras veces pues seré yo el que dé los estudios, pero todos juntos estamos estudiando y buscando la enseñanza bíblica, que el Señor siga enriqueciendo a su pueblo. Muchas gracias por tu disposición, por esa exposición tan rica, por esa enseñanza tan fundamental y tan básica. Málaga, tú sabes que te quiere y estamos muy satisfechos por este programa, por esta enseñanza, por este estudio de Cristología. Así que vamos a ir cerrando el programa. Si algún hermano quiere despedirse, abrimos los micros, Santi, y dejamos a los hermanos que se despidan del hermano Luis para dar conclusión al programa. Amén. Miguel, hermano, si te quieres despedir del hermano Luis. Sí, Luis, esperaba una cosa y ha sido superior a lo que esperaba, ¿verdad? Espero que el Señor te siga dando luz y que siga estudiando para hacer bien a todas las personas que te oímos, y no solo aquí en Málaga, sino que te oye a nivel nacional y en otras partes. Yo es la primera vez que tengo contacto contigo, por gracias al hermano Lolo y al hermano Santi, a todos vosotros, y la verdad que sí, no tengo más palabras, pero yo es que soy un enamorado, como tú, un empedernido de la palabra. Soy una persona que hoy puedo estar así 10 horas sin moverme o no sé cuánto, oyendo la palabra de Dios, ¿sabes? Y como soy una persona tan empedernida, no sé, tan enganchada a la palabra, tan estudioso, pero no tan inteligente como tú, un poco más torpe, pero sí es verdad que aprendemos, ¿no? Y lo bueno está en esto, ¿no? De que se pregunta, se hace, se discrepa con armonía, con cariño, como hacía Pablo, que discrepaba con los judíos, diciéndole que el Mesías tenía que padecer. Ellos no lo entendían porque no tenían la revelación del Nuevo Testamento, pero sí había una discrepancia y aprendían todo. Yo creo que eso es bueno, dialogar con un buen espíritu, como lo que aquí habita ahora, ¿no? Que Dios está poniendo en todos nosotros. Encantado de haberte conocido. Soy el hermano Miguel, todo el mundo me conoce por el Miguelillo. A ver, Miguel, hay muchos Miguelillos, hay uno menos más, que no hay más. Y si vienes a Málaga,
con el permiso del hermano, yo seré uno que estará atendiéndote en lo que pueda. Te lo digo de corazón, sin tonterías, sin pamplina, que es verdad. Lo que he dicho delante de la gente es verdad y te lo digo solo. Si vienes a Málaga, te atenderemos como te mereces. Málaga es hospitalaria, Málaga es una ciudad abierta, son hermanos abiertos, es una comunidad de creyentes maravillosos, jóvenes, obreros, ancianos, y que tú te lo mereces. Encantado de que hayas estado aquí y encantado de conocerte. Amén. Salud para ti y tu familia. Gracias. Hermano Bombo, despídete de tu hermano Luis, fan tuyo, Luis. Bien, Luis, hermano, hemos disfrutado mucho. Como siempre, el hermano a su nivel. De verdad que un hermano precioso, que fue un descubrimiento para nosotros, una bendición muy grande para nosotros. Amén. Y nada, que esperamos tenerlo pronto por aquí. A ver si prontito, ahora viene un verano muy bonito, y a ver si el hermano baja por aquí para abajo y está con nosotros por aquí, disfrutamos de su compañía. ¿Vale? Hablamos en estos días, hermano. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Bombo. Bueno, vamos a ir terminando, tío Luis. Vamos a ir terminando el programa. Todos los hermanos quisieran hablar algo, pero se ha hecho un poco tarde, son las 12 de la noche y no queremos tampoco abusar en la primera vez que te invitamos. Queremos seguir invitándote y disfrutándote de este programa donde la única intención es tener esa comunión y tener ese conocimiento que se desprende de vuestra enseñanza y el conocimiento que la palabra de Dios nos revela, pues estamos deseosos de aprender de la palabra de Dios. Así que sin más, hermano Luis, gracias por estar con los jóvenes de la Iglesia Madre, de estar en este programa con nosotros, donde hemos disfrutado y donde nos hemos gozado de una manera tremenda. Yo lo esperaba, pero Dios nos sorprende y la verdad que Dios me ha sorprendido hoy a través de la palabra, a través de la enseñanza, de la amplitud de la doctrina, de la cristología, del ser de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos impresionados porque todo lo que hablemos siempre quedan lagunas pendientes y no se puede decir la amplitud del ser tan maravilloso, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos los hermanos y hasta aquí vamos a ir dejando el programa. Muchas bendiciones. Hermano Miguel, gracias por estar ahí. Hermano Luis, muchas gracias.